Sean bienvenidos a este video. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, de la carrera de Ingeniería Electrónica, cursando el tercer semestre, y estamos presentando un trabajo de Física 2. Mi nombre es Sergio Sebastián Olivero Sepúlveda y el de mis compañeros es André Leonardo Tarazona Moreno y Juan Carlos Rondón Delgado. A continuación, les mostraremos el análisis de un ejercicio elegido del tema de ley de Gauss. Primero que todo, la fórmula de la ley de Gauss es la siguiente, donde el flujo es igual a la integral cerrada del campo por el vector normal a la superficie por el diferencial del área superficial. Y esto a su vez es igual a la carga sobre epsilon sub cero, donde esta es la constante dieléctrica en la cual para este ejercicio, pues el que les vamos a presentar, la tomamos como que está en el vacío. El ejercicio que vamos a presentar es el siguiente. Consideremos dos esferas no concéntricas de radio R, con densidades de cargas volumétricas ρ y menos ρ uniformes. Los centros de ambas esferas están a una distancia menor que 2r. Sea d el vector que va del centro de la esfera positiva al centro de la esfera negativa. Pruebe que el campo eléctrico en la intersección de las esferas es constante y encuentre su valor. Como se puede ver a continuación, se representan dos gráficas donde se muestra el análisis gráfico que se conllevará a cabo en el anterior problema. En la figura de la izquierda se nota la intersección entre las dos esferas de radio R respectivamente. La de color rojo representa la esfera de densidad de carga volumétrica ρ y la de color azul representa la esfera de densidad de carga volumétrica menos ρ. La gráfica de la derecha muestra esto en un plano bidimensional en donde se muestra que la diferencia de distancia entre los dos centros de las esferas es menor que 2r, ya que si fuera igual o mayor, no tendría una intersección. Primero que todo, vale la pena resaltar que como el ejercicio nos pide una intersección entre las dos esferas, vamos a tener una distancia menor a radio. Seguido a esto, tenemos que el volumen de la esfera está dado por 4 tercios de pi por r al cubo y el área superficial es igual a 4 pi por r al cuadrado. Para comenzar, utilizaremos la ley de Gauss para determinar el campo eléctrico. Tenemos que es la integral cerrada del campo por el vector normal a la superficie por el diferencial del área superficial. Y esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub cero. Seguido a esto tenemos que el producto punto entre el vector del campo eléctrico y el vector normal a la superficie está dado por las magnitudes de cada uno de ellos por el coseno del ángulo que está entre los dos. Como estos dos vectores son perpendiculares a la superficie, tendremos que el ángulo entre ellos dos es cero y la magnitud del vector unitario es 1, por lo que tendríamos la magnitud del campo eléctrico por 1 por 1, que esto es igual al campo eléctrico. Como el campo eléctrico es uniforme, lo podemos sacar de la integral y nos quedaría el campo eléctrico por la integral cerrada del diferencial del área superficial y esto es igual al campo eléctrico por el área superficial de la superficie gaussiana y esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub cero. Seguido a esto, tendremos en cuenta que la carga encerrada va a ser igual a ρ por el volumen. Tendríamos que el campo eléctrico por 4pi por r al cuadrado, el cual es el área superficial de la superficie gaussiana, va a ser igual a ρ por 4pi por r al cubo sobre 3 epsilon sub 0. Esto reemplazando el valor de volumen. Por lo que tendríamos que el campo eléctrico para una distancia menor a radio estaría dado por ρ por la distancia sobre 3 epsilon sub 0. Aunque no es estrictamente necesario para este ejercicio, podemos recordar qué pasaría si el radio es mayor al radio de nuestra esfera. Entonces, justo como en el ejercicio anterior, vemos que el volumen de la esfera es 4 tercios de pi por r al cubo y nuestra área superficial es 4 por pi por radio al cuadrado. Esto va a estar dado por la integral cerrada del campo por el vector normal y el diferencial del área superficial. Como se mencionó anteriormente, esto es igual a la carga encerrada sobre el epsilon sub 0. Para hallar el campo, vamos a multiplicar las magnitudes del vector tanto normal como el del campo eléctrico. Esto por el ángulo que hay entre ellos dos. Ya que el ángulo entre ellos dos es 0 porque son paralelos, significa que vamos a multiplicar coseno de 0, 1 y la magnitud del vector normal, que sería 1, dejándonos así solamente la magnitud del vector
del campo eléctrico. Como el campo eléctrico es una magnitud y va a ser constante, la vamos a sacar de la integral cerrada, dejándonos así la integral de el diferencial de área superficial. Esto nos quedaría el campo eléctrico por el área superficial, siendo igualado a la carga encerrada sobre el epsilon sub 0. Luego de esto despejamos el área superficial como 4pi por r al cuadrado y despejamos la carga encerrada por 4pi por r al cubo por ρ, dejándonos así 1 sobre 3 epsilon sub 0 por ρ por 4pi por r al cubo. A diferencia del anterior, nuestro radio es mayor y no lo podemos simplificar con el radio de la esfera. Es por esto que el campo nos quedaría ρ por r al cubo sobre 3 epsilon sub 0 por r al cuadrado, donde r es mayor que el radio de la esfera. Con la anterior información, procedemos a hallar el campo para cada esfera. Como dije al inicio, el origen de coordenadas estará ubicado en el centro de la esfera de densidad de carga ρ. Entonces, tenemos que los campos eléctricos en el interior de cada esfera están dados por el de la esfera de densidad de carga volumétrica positiva está dado por ρ sobre 3 epsilon sub 0 por su vector radial, para el cual su magnitud debe ser sí o sí menor que r, que es el radio de su esfera. Y para el campo eléctrico de la segunda esfera se encuentra dado por menos ρ sobre 3 epsilon sub 0 multiplicado por el vector r menos el vector d, donde r menos d, su magnitud, también será menor que el radio de la esfera. Los vectores en la intersección de ambas esferas satisfacen la siguiente desigualdad, donde el vector d es constante y el vector r es el que varía. Como vimos anteriormente, el campo de la esfera 1 se multiplica por el vector r. ¿Qué es el vector r? El vector r va a ser el del campo interno, que en esta imagen se muestra, es el radio de la esfera verde. Y el campo eléctrico de la esfera 2 se va a multiplicar por r menos d, cuando d es la distancia desde el origen hasta el centro de la esfera azul. Entonces, ¿qué va a pasar? A medida de que aumente r, que es el radio de la esfera verde, se va a ir desplazando la esfera azul. Es decir, que la intersección va a ser menor. Esto lo podemos ver gracias al graficador de GeoGebra, que se representará a continuación. La esfera para en este punto, ya que, como dice el enunciado, la distancia entre los dos centros de la esfera roja y azul no debe ser mayor a 2r. Debido al anterior, por el principio de superposición, el campo eléctrico en la intersección de ambas esferas está dado por la suma del campo eléctrico de la primera más el campo eléctrico de la segunda. Esto va a ser ρ sobre 3 epsilon sub 0 por r menos ρ sobre 3 epsilon sub 0 por r menos d, cosa que nos daría, restando los vectores, ρ sobre 3 epsilon sub 0 por el vector d, la cual es constante como se quería demostrar. Para este proyecto usamos dos referencias, tanto GeoGebra para las imágenes vistas y la simulación mostrada, y el libro de Serway, séptima edición. Gracias a todos por vernos.